Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién nos hubiera dicho hace un par de años que la canción protesta de los años 60, pacifista y contestataria contra la guerra del Vietnam, volvería a tener tanta vigencia como entonces? Quizás por eso nuestro invitado de hoy, el cantante argentino Uwe Arndt, ha optado por resucitar la folk rock de las canciones de Bob Dylan. I'm out here 1,000 miles from my home. I'm walking the road of the men who've gone down. I'm seeing a new world of a people and things. Your paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a coming along. Seems sick and it's hungry, it's a tired, it's torn. It looks like it's dying and it's hardly been born. Muy buenas tardes, Uwe. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. El segundo álbum de Bob Dylan, Freewheelin', a rueda libre, es de 1963 y marcó verdaderamente una época, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que esas canciones volverían a tener sentido hoy en día, ¿no? Exactamente. Sucede que esas canciones están muy bien escritas ya por el principio. A los 19 años, él gana el Premio Nobel a la Literatura. Es el único músico con 62 discos que ha ganado el Premio Nobel a la Literatura. Durante la guerra de Vietnam, él escribió estas canciones que me han llegado a lo más profundo del corazón. La manera de hilvanar las letras, las palabras, y además también esto del contestatorio, pero diciéndolo de manera muy sutil, ¿no? Había muchas cosas que no se podían decir porque siempre ha habido una opresión política. Entonces los que decían más eran inmediatamente rápidos vistos o detectados, ¿no? Pero cuando habla él del amor o cuando habla él de la rueda libre o del libre albedrío, me siento muy identificado. Además, aquella época era muy delicada, ¿no? La bomba atómica estaba presente, podían acabar el mundo en muy pocos segundos, ¿no? Sí, lamentablemente, en un mundo tan viejo y de una manera que nos están llevando a la destrucción, ser joven y querer un mundo de paz y amor es una tarea difícil. Pero aquí estamos. Esperemos que continúe esa tarea. Hablando de freewheeling, es cierto que te fuiste en freewheeling, en rueda libre, al oeste, no de Estados Unidos, sino de Francia, a Marciac, con una guitarra y una armónica como único equipaje. Exactamente. Era todo lo que tenía. Y el chapeau, este sombrero. Lo que sucede es que es como si fuese la Luisiana o la Toscana. Luisiana de los Estados Unidos, la Toscana en Italia, es como un lugar de country o de blues. Hay un festival muy de renombre internacional que es de jazz, obviamente. Pero yendo hacia allí, yo me puse la pregunta, digo, ¿qué puedo aportar que no sea justamente eso? Porque no entro en el territorio del jazz. Pero yendo hacia ese lugar y casualmente, justo al lado de Marciac hay un festival de country music. Y así fue como llegué hacia el oeste de Francia. ¿Cómo fuiste aceptado? Me imagino que se sorprendieron que un argentino cantase como tú, con orígenes alemanes, además. Excelentísimo. La verdad, la mejor recepción que he tenido en muchos años. Bueno, los franceses siempre me han recibido muy bien, gracias. Pero realmente en ese lugar comencé a ver la primavera florir, o en flor, justamente que llegaba con estas canciones, con toda esta fuerza poética, y además llegar para el momento en el cual florece la naturaleza y las fuerzas
esas, me sentí muy inspirado y fue como un hermoso momento. Fantástico. Permíteme, Uwe, que recuerde Sí. a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba, Sí. en el seno de una familia, como decíamos, de origen alemán. Imagino que la música era importante, ¿no? Ahí para tu familia. ¿Escuchaban Beethoven, quizás Bach? Exactamente. La música clásica ha sido muy importante, también como la polka, como la música con acordeón. Y bueno, mi padre leía las letras en alemán, podía cantar, era muy bueno interpretando también y a otros artistas. Y es él el que tenía un gran apego por Bob Dylan. No me digas. Y me decía que ponía el disco de Bob Dylan y que hasta que no se le desafine la guitarra, no lo saca. No está mal. No está mal. Siempre decimos que el azar hace muy bien las cosas. Es cierto que tu hermano se Exactamente. ganó un piano en una lotería, en una tómbola, Exactamente. y como no lo utilizaba, tú te lo apropiaste. Era chiquito y fui y empecé a tocar con las manitos, deben haber sido así chiquititas las manos. Y como mis hermanos no estaban tanto dentro de la música, porque preferían ir a jugar a la pelota u otras cosas, tengo también una hermana, Brenda, y de repente yo comencé a tocar el piano y a investigar y sentí que había cosas lindas para hacer. Después había un teclado también que tenía unas percusiones y entonces pude orquestar un poco lo que quería. Y curiosamente no vas a ir al conservatorio, ¿no? Tu familia no te empujó para que estudiases música de una manera más seria. Lo que sucedió es que sí, fui al conservatorio, pero durante muy poco tiempo. Mi madre quería que vaya al conservatorio para estudiar guitarra y mi padre quería que vaya a estudiar piano. No se pusieron de acuerdo y entonces fui y hice los dos. Bueno, la armónica está entre los dos, ¿no? Y la armónica Naturalmente. está en el medio del corazón. Es cierto que con solo 10 años ya tienes tu banda de rock. Sí, así es. Hay que tener Así es. ganas de subirse a un escenario. En una ¿no? revista barrial aparecía buscamos guitarrista para la banda de rock. La banda finalmente se llamó Sur, como el tango o como del lugar de donde provenimos. Y estoy muy orgulloso de ese momento porque fue mi primera banda de rock y disfruté mucho ese periodo. ¿Cuántos años estuviste con Sur? Un año. Un año. No está mal, ¿no? Ya a los 10, En principio, perfecto. claro. Vas a continuar tocando la guitarra seguramente, pero poco a poco vas a empezar a trabajar naturalmente y trabajas en una panadería, me contabas, hemos visto una foto tuya Así es. horneando. Así es. Es un oficio muy, muy delicado, ¿no? Esos horarios. Empezabas a las 3:30, creo, de la Exactamente. madrugada, ¿no? Sucede que hay diferentes actividades para hacer en la panadería y lo mío no era el de la venta al por mayor o a la persona que estaba ahí, sino que no es demostrador, sino que era en la preparación. Y mi tarea era una tarea un poco más difícil, que es limpiar las latas de la cocina y luego también hacer medialunas. Imagínate. ¿Cuándo dormías? Porque por la mañana tenías que ir... Un V de esa edad no creo que haya querido dormir mucho. Pasaba de los conciertos directamente a la panadería y luego volvía a la escuela. ¿Cómo llevas a grabar tu primer disco allí Ok. en Córdoba? El primero se llama Córdoba, Londres, París. No sé si te recuerdas del Sí, grupo claro. de Los Quilomberos. Sí, claro. Vale. Y con ese, yo lo que hice fue maquetearlo durante mucho tiempo para entender qué quería decir, cuál era el mensaje que quería hacer pasar, antes de que salga de manera espontánea, sino que quería ordenar un poco mis pensamientos, mi música, para decir lo que quería exponer. Y fue así que una de las canciones, por ejemplo, del disco Córdoba, Londres, París, es Mambrú se fue a la guerra, que es Malbrú s'en va en guerre, que es una canción, una partición escrita en el 1781 y es francesa y se utilizaba como frente de batalla. Entonces yo quería simplemente decir, Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Y luego terminé contando mi propia historia. No se sabe cuándo volvía a Argentina, pero él fue. Imagínate. Sí. Ese precisamente ha sido tu recorrido, ¿no? Córdoba, Londres, París. Sí, exactamente. París, ¿no? Sí. ¿Qué hizo que te fueras y que no te quedaras? Que no fueras a Buenos Aires, por ejemplo.
Buenos Aires me lo guardo en el bolsillo. Buenos Aires me parece un excelente momento que tendré cuando tenga 40 años, por ejemplo, volver a Buenos Aires y conocer realmente esa ciudad, que es maravillosa y que tiene mucho arte, con cantidad de poetas por metros cuadrados excepcional. Lo que sí, el hecho de irme de Argentina me permitió a mí simplemente poder desarrollar mi carrera como músico o teatrero o artista en diferentes índoles y poder exprimirme sin estar pensando simplemente en las dificultades del país, económicas, políticas o sociales. En Buenos Aires hay muchos quilombos también, ¿no? Sí, exactamente. Porque quilombo es un caos organizado, quizás, o no organizado. Un lindo caos. Pero sobre todo también un prostíbulo, ¿no? Sí, exactamente. Resulta que también quilombos puede ser la tribu que era en Brasil. ¿Sí? En Brasil había una tribu que se llamaba Los Quilombos. Fíjate. Y ya eran tribu musical. No lo conozco. Precisamente con V y los Quilomberos, ese grupo Sí. que formaste, no escatimabais medios ni para los clips, ni para el tráiler, ni modestia tampoco. Vamos a ver uno de esos tráilers. Perfecto. Falta el león de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Exactamente. Pues era 20th Century Fox, creo que era el... Sí, exactamente. ¿Teníais derecho a utilizar esa música? Ahora, ya forma parte, este tipo de músicas o ciertas cosas ya forman parte de la universalidad. ¿Sí? También hemos hecho el clip de Universal Studios, Por supuesto. que pronto lo verán. Son 50 años, ¿no? Son creo los derechos de... Son 70 años 70. para el tema pintores o músicos. Sí, propiedad intelectual 70 años. No está mal. París no es Hollywood. Destacar en el mundo de la música aquí en Francia no estaría fácil, ¿no? No, exactamente. Ahora, lo importante a mencionar es que no persigo tampoco el Hollywood, no persigo tampoco el devenir Calcán o ser convertirse alguien, en alguien. sino lo mejor es buscar tu propia voz y entender hacia dónde va tu música, escuchar el mensaje. Y bueno, yo escuché el mensaje en mis músicas, pero también en libros de Borges, en los poemas para 6 cuerdas, por ejemplo, de Borges, en otros muy buenos artistas brasileros, pero del sur de Brasil, que se llaman, por ejemplo, Víctor Ramil, impresionante, con milongas sureñas, y a través de eso yo escuché o el amor o la nostalgia. En mi música, habráis visto, no hay mucha tristeza. No yace la tristeza como el fuego principal. El fuego principal es la libertad y la alegría. Y el libre albedrío, ¿no? Que decíamos. Exactamente. ¿De dónde sale esa faceta teatral tuya? Fue tu encuentro con Diego Stirman. ¿Quién es Diego Stirman? Diego es un hombre muy talentoso que ha llegado a Francia aproximadamente a principios del año 70. Residente aquí desde hace mucho tiempo con sus marionetas y con una manera de ver la vida a través del psicoanálisis también, con una manera de ver la vida que va más allá de lo que está la caja o la sociedad clásica. Entonces, haber tenido un intercambio personal con él durante los últimos 7 años me ha sido muy favorable, porque me enseñó a ver la vida de una manera paralela. Y me enseñó también las marionetas, como aquel gran número que se llama Le Panier de Pandora, con el canasto. Un canasto maravilloso, lo he visto. Está en las redes. Sí, trataremos de no contar realmente el gran secreto para los niños, porque también los niños son aquí el público principal. Somos todos niños, como dice Saint-Exupéry. Hay que darle de comer a ese niño, hay que mantenerlo vivo todo el tiempo. Por supuesto. Precisamente hay mucho de teatro en tu proyecto llamado Dos,
que haces con tu mujer, Florencia Segura, que es un proyecto de contorsionismo y música. Sí. Es muy teatral. Sucede que con pocos elementos, cuerdas y un bajo eléctrico, el bajo eléctrico de Paul McCartney, es el Hofner, un tipo bajo violín como se llamaba en la época, nosotros buscamos una manera de poner el cuerpo en vista y tratar de contar una historia o la historia de nuestra relación, cómo estamos acordados entre los filamentos, ¿no? Porque cuando hay amor hay un cierto límite, pero con ese límite hay un vaivén. Eso es danza. Y bueno, ella como es una gran bailarina talentosa, ha estudiado, bueno, durante 10 años música danza clásica y también tiene un conocimiento impresionante de la danza contemporánea y del folclore argentino, samba, chacarera o valses. Luego comenzó a entender lo que era el tango, porque su familia también, su abuelo era un gran pianista de tango, Palermo, Oscar Palermo, y Oscar ha tocado con el sexteto mayor. No está O mal. sea, la familia, el lineaje de la familia de Florencia tiene que ver con la música del tango o con la danza. ¿No tenéis miedo que esas cuerdas que ahora os atan se conviertan en una cárcel? Miedo, ¿qué es peligroso eso? también. Buena respuesta. Sí, te lo explicaré luego, después cuando acabemos, qué es el miedo. Pero volvamos al proyecto Country Folk. Sí. Has llegado a traducir las canciones de Bob Dylan incluso al francés, ¿no? Sí, exactamente. ¿Las vas a cantar en francés también alguna vez? Exactamente, las cantaré en francés. Hay algunas que están en español, por ejemplo, La respuesta está en el viento. Obviamente, The answer is blowing in the wind. La respuesta está en el viento. Aquí podemos ver también dónde están las imágenes. Justamente eso es con un grupo que se forma en una jam hermosísima, a la cual pertenezco durante los últimos 2 años. Entre músicos de Malí, de Senegal y buenos músicos franceses, muy buenos músicos franceses, pudimos poner en veras 3-4 canciones de Bob Dylan, algunas cantadas en francés. Por ejemplo, Monsieur Tambourin, Mr. Tambourine Man. Claro. Y Joue pour moi une chanson. Tócame una canción. O en español, hay algunas canciones también de Bob Dylan que me han marcado un montón, con frases como la siguiente, por ejemplo. Dice, como los esclavos que vinieron en cadenas y se fueron vestidos de traje. Imagínate. Increíble, ¿no? Por eso le dieron el Nobel a Bob Dylan. Y hay maneras de escribir y Dylan. No me gustaría dejarte marchar, Uwe, Dime. sin que nos propusieras una de esas canciones. ¿Qué podrías tocarnos? Con gran placer, con gran placer. Hay una canción aquí que hemos traído, la nueva guitarra que me han regalado. Bella guitarra, ¿no? Excelentísima. Que tiene una historia. Me contaba una historia trágica. Una ¿no? Casi. guitarra Martins. Pero bueno, tuvo una historia muy trágica porque claramente esta guitarra era utilizada para tocar en el metro parisien. Y en una de esas ocasiones las puertas se cerraron sobre la guitarra. Terrible. Como se puede ver desde acá, por ejemplo, ahí se puede ver un poco. Hay una fisura y con diferentes métodos pude arreglarla. Y la guitarra tiene un sonido. En el país de la guillotina, ¿no? Y en el metro Sí, reproduce- y bueno, qué mejor lugar para cantar este tipo de canciones. Naturalmente. ¿Qué canción nos vas a interpretar? Esta canción se llama Canción para Woody o Song to Woody. Woody Guthrie era un revolucionario de la época en el cual las canciones de Bob Dylan se basaron. Todos nos hemos basado en alguien, por ejemplo, a la excepción de grandes maestros. Pero en el caso de Bob Dylan se basó en Woody Guthrie, que ha participado también por malheur, por dificultades a esa guerra de Vietnam, y ha vuelto vivo con canciones bajo el brazo. Una de esas canciones ha marcado al pueblo americano, que se llama Esta es mi tierra. Bueno, lo importante es saber que somos todos ciudadanos del mundo, ¿no? Una frase que me encanta, que la hemos creado, creo, entre tú y yo. Y aquí ¿Quién sabe? mismo, ¿no?
¿Quién sabe? La hemos dicho la última vez en 2018. Y resulta que esta canción dice que quiere darle saludos o salutaciones a todos aquellos que lo acompañaron en su viaje de libertad. A él y en su viaje de libertad. Dylan sabía que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero está el costado oscuro de la luna. Bueno, vamos con esta que se llama Song to Woody. I'm out here 1,000 miles away from my home, walking the road, many men gone down. I've seen your world, people and things, dear paupers, peasants, princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's coming along. It's sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a dying and it's hardly being born. Hey, Woody Guthrie, te escribí una canción para todos aquellos que han viajado contigo. Yo sé que tú sabes todo lo que digo, pero no hay muchos hombres que han hecho lo que tú has hecho. Brindo por Lead Belly, por my sweetheart and you, and all the good people that travel with you. Very last thing I wanna do is to say I've been kicking some hard traveling too. Muchísimas gracias, Uwe. Esperemos que estas canciones vuelvan a tener tanta eficacia como la tuvieron en los años 60 para parar la guerra. Exactamente. Yo creo que la poesía tiene un poder importantísimo y hoy en día hay que también defenderla a todas cuestas, ¿no? Están tratando de evitar que nosotros podamos estar despiertos y que podamos decir todas estas cosas con la poesía, porque obviamente no juega a favor de ningún otro grupo político ni nada por el estilo, pero mi madre escribió, si me lo permiten, solamente ayer escribió una poesía que yo considero muy linda. Escribió lo siguiente: cuando cayó el último árbol, nadie notó el día exacto en que el mundo terminó. No hubo explosión, no hubo ni humo, ni sangre en las calles. Solo un largo suspiro. Un murmullo que se fue apagando, como si la tierra misma se durmiera sin querer despertar. El cielo seguía siendo azul, pero sin aves que lo cortaran. Los ríos seguían su curso, aunque nadie metía ya los pies en ellos. Las ciudades, intactas, brillaban vacías, como vitrinas de una civilización extraviada. Fue el silencio que anunció el final. Primero en los bosques, donde los árboles se mantenían en pie, pero ya sin sombra. Luego en las bibliotecas, donde los libros seguían abiertos, pero sin ojos que los leyeran.
Finalmente en los corazones donde ya no habitaba ni la rabia ni la ternura, solo una calma extraña. Algunos dicen que el último en hablar fue un niño sentado frente al mar y dijo: ¿y ahora? Y el viento no supo responder. The answer, my friend, is blowing in the wind. Muchísimas gracias a ti, Uwe, y a tu madre por ese magnífico poema. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a David Brockway, quienes han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.